Bueno, chicos, este es el ejercicio número 3, que dice lo siguiente. Supongamos que Matías consume café y queque todos los días. Las preferencias por estos dos bienes están marcadas por las curvas de indiferencia I1 y 2. Dadas en la gráfica siguiente, el ingreso de Ángela es 8 bolivianos diarios. Si el precio de una tajada de queque es de 1 boliviano, determina la restricción presupuestaria de Ángela. Ok, entonces tenemos que en el inciso A, que la restricción presupuestaria, o M, es igual a 8 bolivianos. Y nos está pidiendo que determinemos la restricción presupuestaria de A. ¿Cómo hacíamos para hallar las dos esquinas? Decíamos. Entonces, para hallar las dos esquinas teníamos que dividir el ingreso monetario entre el precio, ¿ves? Entonces, acá ingreso monetario dividido entre el precio de X y ya el otro sería igual. Ingreso monetario entre el precio de Y. Depende de qué eje nosotros queramos sacar. En este caso, si nosotros dividimos para sacar esta esquina, 8 dividido entre 1, porque el precio de queque es 1 boliviano, que me dice 8. ¿Qué representa esta cantidad? Dice, si esta persona gasta todo su ingreso monetario en comprar queques, la máxima cantidad que podrá comprar de queques será de 8 unidades. Por tanto, esta de acá, lo vamos a hacer, la recta presupuestaria que representa el inciso A es la línea de restricción presupuestaria 1, ¿ya? Porque dice eso, entonces línea de presupuestaria 1. Entonces sería, si en este caso es esta de acá, ¿cuánto sería el precio de Y? Igual sería 1, ¿cierto? Si se dan cuenta, si yo divido ingreso monetario entre 1 boliviano, me da igual 8. Entonces, la restricción presupuestaria representaría de esta forma. Decíamos que la fórmula ingreso monetario igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Por tanto, sería la restricción presupuestaria 8 es igual precio de X es 1 más 1Y. Esa sería mi función de restricción presupuestaria en esta situación con los datos que me da la gráfica. ¿Ya? Vámonos al inciso B. Dice, si el precio de una tajada de queque es 1 boliviano, repite la misma situación. El queque es precio de X, ¿cierto? Es el bien de X en este caso. ¿Cuántas tajadas de queque, cuántas tajadas de queque y tazas de café maximizan la utilidad total de Ángela? Explique. Si podemos ver nosotros a continuación, la restricción presupuestaria que representaba en esta situación de que el precio era 1, era la línea recta azul, esta de acá, ¿cierto? Y como podemos ver a continuación, solamente nos representan un punto, que decimos que el punto donde se maximizan las utilidades es aquel punto donde la curva de indiferencia se intersecta con la recta presupuestaria. Ese punto es de maximización. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Donde el punto donde adquiere mayor cantidades de café y de queque con la restricción presupuestaria que tiene. Entonces, en esta situación, cuando el precio de X es 1, ahí creo que, diríamos, se tienen que consumir 5 tajadas de queque y 3 tajadas de Y para que el consumidor maximice su utilidad. Es decir, es el punto donde puede adquirir mayor cantidad de ambos bienes con la restricción presupuestaria que tiene. ¿Ok? Entonces,
Ese es el punto donde se maximiza la utilidad de Ángela. Vámonos al inciso C. Dice, si el precio de una tajada de queque es 2 bolivianos, ya nos está modificando el precio de X, porque los queques son X en esta situación. ¿Cuántas tajadas de queque y tazas de café maximizan la utilidad total de Ángela? Explique. ¿Ok? Entonces la otra situación ya sería esta celeste acá. Podemos ver qué representa esta situación. Si se dan cuenta, si las cantidades son 4 y mi ingreso monetario es 8, las máximas cantidades de X que puede consumir son 4, ¿cierto? Porque dividimos 8 y entre 2, 4. Y la otra situación, entonces el precio del café sigue siendo el mismo. Si se dan cuenta, si yo quiero gastar todo mi ingreso monetario en café y yo divido el ingreso monetario 8 dividido entre el precio de Y, que es 1, me da 8. Entonces no cambió la situación en las tazas de café y el precio de X, de Y, perdón, en este caso, sigue siendo 1. ¿Qué es lo que pasa entonces? Decíamos lo mismo. El punto donde se maximiza es aquel punto donde la curva de indiferencia se intersecta con la restricción presupuestaria, cuando la tasa marginal de sustitución es igual a los precios relativos de ambos bienes. ¿Por qué no el B? Porque si se dan cuenta, el punto B no choca a la recta presupuestaria. Y se van a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, en el inciso A me dice 4 de café y 2 de queque. Entonces, vámonos aquí, 4 de café y 2 de queque. Uy, perdón. Entonces, multiplicamos 4 por 2, 8, y 2 por 1, 2. Esperen. 4, 2, ya. Es al revés. X era 2 y Y era 4. Ok. En esta situación podemos ver lo siguiente. X2, precio de X por 2, 2 por 2, 4. Y 4 por 1, 4. Suman 8, es decir, se está gastando toda la restricción presupuestaria. En el inciso A, el punto A. Pero ¿qué pasa si por por qué no es el punto B, vamos a suponer? Porque si hacemos el cálculo, si se dan cuenta, X son 3 y Y igual son 3. Fíjense, X3 y Y igual es 3. El precio de X es 2, 3 por 2, 6. Y el precio de Y es 1, 3. 9. ¿Qué quiere decir este 9? Que para consumir esa cesta necesita 9 bolivianos y él solo tiene 8 bolivianos para gastar. Entonces no está dentro de las posibilidades que él puede escoger. Por tanto, siempre decimos que el punto de maximización es aquel punto donde gasta todo su ingreso monetario para adquirir la mayor cantidad de bienes. ¿Ok? Entonces, aquí directamente utilizamos la gráfica y hacemos la explicación correspondiente con los datos que ustedes necesiten para hacer la explicación. Ok, construya la curva de demanda de queques de Ángela y explíqueles. Curva de demanda. Cuando nosotros hablamos de la demanda, siempre relacionamos precios y cantidades. En este caso nos está hablando de queques.
¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vemos en esta situación que nos da dos puntos. Uno, cuando el precio del queque es 1 boliviano y otra cuando el precio del queque es 2 bolivianos. Entonces tenemos cuando el precio es 1 y cuando el precio es 2. Cuando el precio es 1, ¿cuántas son las cantidades de equilibrio? Vamos a fijar. Cuando el precio era 1, fíjense acá, que representa esta línea azul, las cantidades de queque que consumían eran 5. Entonces, ese va a ser nuestra información de referencia. Cuando el precio es 1, cantidades de queque que consumen son 5. Vámonos a la siguiente opción. Cuando el precio de X era 2, cuando el precio de queque era 2, ¿cuántas eran las cantidades de equilibrio que él podía consumir de queques? ¿Ya? Inciso A eran 2 unidades. Entonces, 5 y 2. ¿Por qué no vamos a utilizar el punto B? Cuando nosotros hablamos de demanda, ¿se acuerdan? Decían, lo único que graficamos en una gráfica es precios y cantidades, variaciones de precios y cantidades. Y todas las demás variables quedan en ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Que todas las demás variables permanecen constantes. Entonces, cuando nosotros hacíamos el cálculo de cuánto ingreso monetario necesitaba para consumir la cesta B, era 9 bolivianos. Pero nosotros solamente tenemos 8 bolivianos para gastar. Por tanto, si todo lo demás permanece constante, quiere decir que todas las demás situaciones tienen que ser igual. Por eso solamente usamos el inciso A, el inciso E. ¿Por qué? Porque el ingreso monetario que gastan en esos dos puntos es 8 bolivianos. Esta ya no correspondería a esta curva de demanda, correspondería a otra, porque el ingreso monetario es diferente. Tienen que ser iguales para que nosotros recién podamos variar con los precios y cantidades. Esa es la razón. Por eso usamos solamente el inciso A, perdón, el punto A y el punto C. Y con esto ya sabemos, ¿no ve? Hacer las gráficas. Vamos a ayudarnos con estos dos puntitos. Vamos a ponerle insertar, gráficos. Vamos a elegir datos. Agregar, curva de demanda de queques. Los valores de X son las cantidades. Y los valores de Y son los precios. ¿Listo? Aceptar. Y esa es mi curva de demanda de queques. Con los puntos de información que me da el ejercicio. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos nuestro inciso D. Voy a hacer más chiquito. Ya. Ahora sí. Vámonos al inciso E. Calcule la elasticidad precio y la demanda del queque según el resultado del inciso anterior. El queque y el café son bienes complementarios o sustitutos. Suponga una variación del ingreso de 6 a 8 bolivianos. Cambia el óptimo del consumidor del punto B al punto C. Ceteris paribus. Calcule la elasticidad ingreso del queque. Determine si el queque es un bien normal o un bien inferior. Ok, aquí hay 3 ejercicios, pongámosle. Y los vamos a resolver de la siguiente manera. Primero, calcule la elasticidad, precio y la demanda del queque. Aquí ya directamente se busca, por si acaso, a elasticidades, ¿ya? Elasticidad, precio de la demanda. Acá usamos lo mismo, ¿tá? Porque con esto podemos hacer nuestro coeficiente de elasticidad, ¿cierto? Y empezamos acá. La fórmula era de elasticidad, precio de la demanda, cantidad 2 menos cantidad 1, precio 2
menos precio 1 por precio 1 dividido entre cantidad 1. Anteriormente decíamos, si nos da la función de demanda, nosotros podíamos hacer las derivadas, ¿cierto? Pero en este caso, como no nos da, nosotros podemos directamente utilizar los dos puntos que nos da el ejercicio. Ok, pensemos, como no nos dice de qué precio quiere que hagamos, vamos a hacer con los dos precios, precio cuando es 1 y precio cuando es 2, ¿ok? Entonces sería, cuando el precio de X es igual a 1, reemplazamos la fórmula. Esta va a ser mi información 1 y esta va a ser mi información 2. Cantidad 2, 2 menos 5. Ay, ¿por qué? Dos menos 5. Ay, Dios. Ya, 2. No, 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 no. Pararlos. 2 menos 5. Precio 2 menos precio 1 me da 2 menos 1. Por precio 1, que es 1, y cantidad 1, que es 5. Ya, entonces con esto, sí, seguimos entonces. 2 menos 5 dividido entre 2 menos 1 por 1 dividido entre 5. Me sale menos 0,6. 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decíamos que era menor a 1, que este coeficiente era inelástico. ¿Por qué es menor a 1? No nos importa el signo. Acuérdense. Ahora vamos a suponer elasticidad precio de la demanda cuando el precio de X es igual a 2. Hacemos lo mismo, chicos, ¿ya? Lo mismo acá, podemos copiar tal cual. 2 menos 5, 2 menos 1. Y podemos cambiar lo que dice acá. En vez de poner precio 1, en este caso nuestro precio 1 sería 2 y nuestra cantidad 1 sería 2. Estamos sacando que el precio es... Ok, listo. Va a salir, en este caso, 2, 2. Me sale menos 3.
Este coeficiente de elasticidad es elástico, ¿cierto? Porque es mayor a 1. Cuando es mayor al número 1, no nos importa el signo, decimos que es elástico. El cambio en las cantidades es en mayor proporción que el cambio en los precios. El otro, lo contrario, ¿cierto? El cambio en las cantidades es menor en proporción que el cambio en los precios. Listo, ya tenemos elasticidad, precio y la demanda. Ok, según el resultado del ejercicio anterior, el queque y el café son bienes complementarios o sustitutos. Son bienes complementarios o sustitutos. Queque y café. Ok, casi se dan cuenta, bueno, dice según el resultado del inciso anterior, pero el inciso anterior era construir la curva de demanda de queque de Ángel. Y otro cuántas tasas de etcétera. Ok, hay otra forma de que nosotros podamos conocer si son bienes complementarios o sustitutos, que se llama elasticidad precio, elasticidad cruzada de la demanda. ¿Ok? Y con esto usamos precios de un bien y cantidades de otro bien. En este caso, vamos a usar ya, vamos a usar precios del bien X y cantidades del bien Y. Por si acaso, en la fórmula es la misma que elasticidad precio de la demanda, solo que la diferencia es que ya no es de un mismo bien. En este caso, son cantidades de un bien y precios son de otro bien, ponerle del bien X. ¿Ya? Esa es la única diferencia. En sí, todos los tipos de las fórmulas de elasticidades se parecen en cierto grado, lo único que cambian es qué variables estamos usando. Entonces, tenemos este acá. Por ejemplo, el primer punto. Cuando el precio del queque, el primer punto, cuando el precio del queque era 1, ¿cuántas eran las cantidades de Y de equilibrio? Fíjense, cuando el precio de X era 1, ¿cuántas eran las cantidades de Y? Y acá nos dice, son 3. Uy, ok, sí. Entonces, eso noto aquí en mis datos. Cuando el precio de X es 1, las cantidades de Y son 3. Vámonos al siguiente punto. Cuando el precio de X era 2, ¿cuántas eran las cantidades de Y? Las cantidades de Y eran 4. Si se dan cuenta, estoy usando precios de X de un bien y cantidades de Y de otro bien. Entonces, cuando el precio de X es 2, las cantidades de Y son 4. Y con eso reemplazo en la fórmula. Voy a copiar esto de acá. Y voy a colocar. Vamos a suponer que esta es nuestra información 1 y esta es nuestra información. Ya cantidad de Y2, 4. Cantidad de Y1, 3. Precio X2, 2. Precio X, 1. Y cantidad de Y3 y precio de 1, 3. Eso reemplazo en mi calculadora. 4 menos 3, 2 menos 1 y
1 dividido entre 3. El resultado nos sale positivo 0,33. Ok, en este caso, los bienes son sustitutivos. Cuando el resultado en este tipo de elasticidad le sale positivo, se dice que son sustitutos. Y si el resultado le sale negativo, se dice que son bienes complementarios. En este tipo de elasticidad cruzada sí nos importa el signo, por si acaso. ¿Ok? Entonces, en este caso, como es positivo, son bienes sustitutivos. ¿Qué nos quiere decir? Eran queques y taza de café, aunque deberían ser complementarios. ¿Qué nos quiere decir? Que si aumenta el precio del café, las cantidades de X van a aumentar. ¿Por qué? Porque relativamente van a ver el café más caro y como para ellos es más, resulta más barato comprar queques, van a decir comprar queques. Entonces, aumenta la cantidad de mandados de queques, pero está aumentando el precio del café. Cuando aumenta el precio del café, aumenta la cantidad demandada del otro bien. ¿Por qué? Porque las personas en vez de comprar café van a decir comprar el queque, porque son sustitutivos. En esta situación los estamos considerando como sustitutivos, que la persona decide reemplazar un bien por otro, así como nosotros reemplazamos, cada uno tiene a criterio personal, pero la hamburguesa con un lomito, una empanada de queso por una empanada de pollo, pero en este caso, cuando el resultado sale positivo en elasticidad cruzada de la demanda, decimos que son bienes sustitutos. Si nos saldría negativo, son bienes complementarios, y si saldría cero, es decir que no tienen ninguna relación. ¿Ok? Y con eso terminamos esta partecita del ejercicio, el inciso E. Ahora dice, suponga que una variación del ingreso de 6 a 8 bolivianos cambia el óptimo del consumidor del punto B al C, ceteris paribus. Calcule la elasticidad ingreso del queque, determina si el queque es un bien normal o un bien inferior. Ok, lo que nos está diciendo ahora que descalculemos la elasticidad ingreso de la demanda. En esta elasticidad ingreso de la demanda, nosotros podemos saber si es un bien de lujo, normal o inferior. ¿Ya? En este caso, elasticidad, ingreso a la demanda. En elasticidad, cruzada de la demanda, podemos saber si son sustitutivos o complementarios. En elasticidad, ingreso a la demanda, podemos saber si son de lujo, normal o inferior. Y en acá, en el de lujo, perdón, en elasticidad, ingreso a la demanda, nosotros utilizamos lo que llega a ser la información del ingreso. La fórmula de esta situación es la siguiente. En vez de colocar precios acá, ya le colocamos ingreso. Ingreso 2 menos ingreso 1 y entre ingreso 1. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Y acá si el valor nos sale mayor a 1, es de lujo. Si es igual a 1, perdón, si es menor a 1, igual a 1 o positivo, es normal. Y si nos sale negativo, es inferior. Ya, para que lo tomen en cuenta. Ahora, me da las siguientes situaciones. Me dice cuando el ingreso es 6, tenemos un óptimo del consumidor del punto B. Entonces, ingreso 6. Voy a poner acá. Vamos a colocar las dos situaciones. Ya, control. Cuando el ingreso es 6, la primera situación, dice que el punto óptimo del consumidor es el punto B. Entonces me voy aquí y voy a ver.
Cuando el ingreso es 6 bolivianos, el punto óptimo es el punto B. El punto B me dice acá. En este punto B, ¿cuántas cantidades de X consumen? Porque queremos saber del queque. Son 3 unidades. Y eso voy a copiar. 3 unidades de X compra cuando el ingreso es 6, según el ejercicio. Y cuando el ingreso es 8, situación 2, el ingreso es 8. ¿Cuántas son las cantidades de X? A ver, dice el punto óptimo del consumidor. Si antes era B, ahora va a ser C. El C. En el punto C, ¿cuántas cantidades de queque consume? 5. Entonces nos vamos aquí. 8, 5. Y dice, ahora se calcula la electricidad de ingreso del queque, determina si el queque es un bien normal, un bien inferior, explique. Y nos vamos aquí ahora a reemplazar. Ahora sí. Sería entonces la fórmula, vamos a poner que esta información, no información. Cantidad de, en este caso es X directamente, no es Y. Ya. Cantidad de X2. 5. Cantidad X1, 3. Ingreso 2, 8. Ingreso 1, 6. Ingreso 1 era 6 y cantidades de X eran 3. Listo. 5 menos 3 dividido entre 8 menos 6 por 2. En este caso nos sale positivo 2. ¿Qué quiere decir este 2? Entonces nosotros decíamos que cuando el coeficiente nos salía mayor a 1 y era positivo, es un bien de lujo. ¿Ya? Cuando es igual a 1, menor a 1, pero es positivo, es un bien normal. Y si es negativo, es un bien inferior. Entonces, en este caso, este es un bien de lujo, se le dice. O en otras palabras, es normal de lujo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quiere decir de lujo? Que cuando el ingreso monetario del consumidor aumenta, la persona relativamente consume este bien en mayor proporción, pero en cantidades limitadas por el hecho de que para él es algo que solo lo puede consumir de vez en cuando. Por eso se dice bien de lujo. Un bien normal es algo que él consume diariamente, es que lo puede comprar todos los días porque lo necesita. Y un bien inferior es algo que ellos ven que esto es muy inferior para mí, que no corresponde con lo que yo gano y así. ¿Ok? En este caso es un bien normal de lujo. ¿Ok? Y con esto terminamos el ejercicio número 3.